Y comenzamos en 3, 2, 1. ¡Acción!
Buenos días. Buenos días. Buenos días. Por favor, encender la cámara. Ya debería estar encendida, ubicada correctamente. Las personas que faltan, por favor. Verde Soto, Figueroa, Torres, Navarro, Rodríguez, va quedando. La cámara, por favor. Bien ubicado. Ya debería estar activo eso. Voy a tomar, recuerden registrar la asistencia, los que están presentes, ¿verdad? Igual voy a hacer la captura y el registro. Los que faltan por la cámara para iniciar, por favor. Listo. Ya recuerden que en lo que comiencen, los que tienen la cámara apagada, entonces no tendrán la asistencia, ¿no? Esto por allí. Bien. Bueno, y todavía hay algunos que solo les veo su hermosito cabello y hay gente que, bueno, parece que tenía largas vacaciones. Se acaba de incorporar a clase. Muy bien. Vamos a continuar, ¿verdad? Hoy no vamos a avanzar, vamos a decir, en tema nuevo, sino que vamos a seguir, vamos a decir, madurando, internalizando los procedimientos para la aplicación de la estequiometría, ¿verdad? Para resolver cálculos químicos a partir de las reacciones químicas. Si ustedes saben, en la plataforma hay 3 ejercicios. ¿Sí los vieron, verdad? Hay 3. El día jueves creo que hicimos uno, que fue el primero, ¿verdad? Ya los voy a compartir porque parece que algunos ni siquiera todavía han visto la plataforma. Bueno, no sé, tampoco es que aquí hablan mucho, ¿no? Y participan. Aquí tenemos 3 ejercicios. Ya habíamos hecho el ejercicio número 1, que está aquí, que era el del carbonato de sodio y el hidróxido de sodio. Vamos a hacer ahorita el 2. Y bueno, si nos da tiempo, pues también haremos el 3. ¿De acuerdo? Para ver el procedimiento. Por lo menos y tener claro cuál es el procedimiento que nos debemos seguir para ir madurando estos conceptos. Entonces, vamos a tratar de que cada ejercicio lo podamos resolver, ¿verdad? En cada periodo, es decir, ahorita el 2 y en el próximo periodo el 3. Y así entonces tendríamos el tiempo para subir la hoja de trabajo, en la cual vamos a hacer una extensión, porque hasta el momento solo lo han subido 3 personas, ¿verdad? Creo que está Mía, creo que una de las que subió la tarea fue Mía, no recuerdo ahorita los otros 2 nombres, creo que Diego, no recuerdo, son 3, pero sé que son 3 estudiantes. Entonces, ¿qué vamos a hacer allí? Vamos a entonces a darle tiempo hasta el jueves, que es cuando tenemos la hora final de la semana, el periodo final de química. Lo vamos a poner para la hora de clase y el día jueves trabajaríamos o revisaría un poco el tema del portafolio, ¿sí? Entonces, repito, de los 3 ejercicios que están allí en la plataforma, vamos a hacer el 2 y el 3, el 1 lo hicimos la semana pasada, se va a extender entonces para entregar la actividad, la hoja de trabajo hasta el jueves, pero a la hora de clase, que sería de 11:40 hasta las 12:20. ¿De acuerdo? ¿Sí? Ok. En el caso de los estudiantes que ya entregaron, pues pueden editar la tarea en el caso de que crean conveniente, de acuerdo después a los desarrollados el día de hoy. ¿Sí?
Perfecto. Navarro y Cantos. Esto de que estén apagando y encendiendo la cámara, bueno, no sé si es un chiste o es que tienen problemas de conectividad, pero vamos a tratar de ser un poquito serios en eso. Ok, entonces vamos a compartir la cámara secundaria y vamos con el ejercicio número 2. ¿Verdad? Muy bien. Aquí tenemos el ejercicio número 2. Entonces, el ejercicio número 2 dice, el gas... Ah, no, este es el 3. Disculpa. El 2 lo tengo por aquí. Ya estaba confundido aquí. Ok. Dice, el amoníaco, entre paréntesis, NH3, se prepara, es decir, se obtiene a partir de la reacción química del nitrógeno, N2, y el hidrógeno, H2. Es decir, que tanto el nitrógeno como el hidrógeno son moleculares. Vamos a tratar de prestar atención. Luigi no lo veo. Veo la pared, hermosa, blanca. Dennis, por favor, un poquito esa cámara también. Sí, les voy a agradecer ubicación bien de la cámara. Y bueno, tratar de... Si tienen preguntas, inquietudes, por favor hacerlas, que para eso es que estoy haciendo la resolución de los ejercicios, ¿no? Entonces dicen, ¿cuál es la reacción que se lleva a cabo? Dice, represéntela y balanceela. Número 2, o letra B, o literal B, dice, si 30 gramos de nitrógeno reaccionan con 10 gramos de hidrógeno, ¿cuántos gramos de amoníaco se producen? Y la letra C dice, ¿cuántos gramos y moles de hidrógeno se necesitan para que reaccionen 5 moles de nitrógeno? Entonces, lo primero que hay que hacer, obviamente, para poder resolver el literal B y el literal C, es el literal A, ¿verdad? Que dice cuál es la reacción que se lleva a cabo y represéntenla. Entonces, la reacción yo la puedo sacar del enunciado, si soy capaz de leer correctamente. Dice, el amoníaco, ¿verdad? Se obtiene o se prepara a partir de la reacción química del nitrógeno y del hidrógeno. Entonces, ¿quiénes ustedes creen de esos 3 compuestos que están mencionando? Cuando digo 3 compuestos, están mencionando el amoníaco, están mencionando el nitrógeno y están mencionando el hidrógeno. ¿Quiénes de ellos son reactivos y quiénes de ellos son productos para escribir la reacción? Amoníaco es un producto. No le entendí, Adrián. Amoníaco es un producto. El amoníaco es producto. Muy bien. ¿El nitrógeno qué sería? ¿El hidrógeno qué sería? Reactivos. ¿Alguno está en desacuerdo con Adriel o Adriel está en lo correcto? ¿Alguien más? Adriel dice que el amoníaco es el producto, el nitrógeno y el hidrógeno son los reactivos. Si leemos el enunciado, ¿a qué conclusión llegan los demás? ¿Nadie tiene una idea de quiénes son los productos y quiénes son los reactivos en esta reacción según el enunciado? Dana escribe en el chat que el amoníaco sería el producto. Perfecto. Entonces, bueno, vamos a hacer la letra A. Entonces, en esta hoja, aquí. Entonces, vamos con la letra A. Entonces, efectivamente, el amoníaco se prepara, es decir, se obtiene, sería el producto a partir de la reacción entre el nitrógeno y el hidrógeno. Entonces, yo debo colocar nitrógeno más hidrógeno produce amoníaco. Ahí entre paréntesis me dan las fórmulas químicas. Luego dice, represéntela y balancea. Ya está representada. Me falta balancearlo, ¿verdad? Para ello, tendría que verificar si cada elemento está balanceado en sus cantidades correspondientes. Entonces, ¿qué elementos tengo aquí? Tengo nitrógeno y tengo hidrógeno. Muy bien.
¿Cuántos nitrógenos hay en los reactivos? Hay 2. Hay 2, ¿verdad? Estos 2 que están aquí. Entonces tengo 2. ¿Y cuántos hay en los productos? 1. 1, ¿verdad? Estamos hablando aquí hay un solo nitrógeno. ¿Está balanceado? No. No está balanceado, ¿verdad? No está balanceado. Entonces, esto es diferente. Entonces, para que haya, por ejemplo, siempre nos fijamos en el número mayor, ¿verdad? Para que haya 2 del lado de los productos, ¿qué tengo que hacer? Poner un 2 en los productos. Colocar un 2, ¿verdad? Como coeficiente delante del amoníaco, coloco un 2 aquí. Y entonces vuelvo a verificar, porque estamos solo con el nitrógeno. Recuerde que en estos casos, por lo general, lo que vamos a hacer es por tanteo, ¿sí? Lo estamos haciendo el balanceo por tanteo. Entonces vuelvo a verificar. En los reactivos se mantiene inalterable, es 2. Ahora, en los productos, este 2 afecta a este nitrógeno, ¿verdad? Por lo tanto, ¿cuántos nitrógenos hay? Hay 2. Entonces elimino este 1 y hay 2 y ya está balanceado. Ahora vamos con los hidrógenos. ¿Cuántos hidrógenos hay en los reactivos? Hay 2. Hay 2. 3. Ya vamos para allá. Eso, Cantos, va adelantada, así es que me gusta. Aquí hay un 2, ¿verdad? Perfecto. ¿Y cuántos hay en los productos? Aquí. Hay 6. 6. Hay 6, perfecto. Entonces significa que son diferentes. Entonces me fijo siempre en el número mayor. Lo dejo quieto, de este lado hay 6. ¿Cómo hago para que entonces en el lado de los reactivos haya 6? Poner un 3. Colocamos un 3 en el coeficiente. Muy bien, colocamos un 3 aquí y significa que este 2 ya no es 2, sino que es 3 por 2, 6 y 6 y 6 son iguales, entonces ya está balanceado. Entonces ya tenemos el literal A, listo. ¿Sí o no? ¿Verdad? Nos dicen cuál es la reacción, represéntala y balanceala. Esta que está aquí, ¿verdad? Esto que acabo de hacer, esto es la respuesta al literal A. ¿De acuerdo? ¿Alguna pregunta con la representación y balanceo de la reacción? Recuerden que igual para hacer la B y la C, siempre para hacer los procedimientos estequiométricos necesitamos la reacción y por supuesto que esté correctamente balanceada, porque si no cuando hagamos las reglas de 3 y las relaciones molares, pues no nos va a salir los resultados correctos. ¿Estamos de acuerdo? Entonces, es lo primero que hay que hacer. Entonces, este tipo de problema está diseñado para que, aunque no nos pidan cuál es la reacción, igual teníamos que haberla escrito y balanceado, ¿verdad que sí? Entonces, ya la tenemos. Entonces, ahí tenemos entonces que un mol de nitrógeno reaccionan con 3 moles de hidrógeno molecular para formar 2 moles de amoníaco. ¿De acuerdo? Esa es para saber ya la reacción molar. Entonces, ahora vamos con el literal B. Vamos a ir con el literal B. Aquí tengo el literal B. Entonces, el literal B dice que si 30 gramos de nitrógeno reaccionan con 10 gramos de hidrógeno, ¿cuántos gramos de amoníaco se produce? Entonces, para que la hoja la podamos mover, vamos entonces a escribir el literal B con los datos que tenemos, ¿verdad? Entonces, vamos a ver los datos, porque ya tenemos la reacción arriba. Los datos nos dicen que tenemos la masa de nitrógeno, ¿verdad? La masa de nitrógeno, que son 30 gramos. Tenemos la masa de hidrógeno. ¿Cuánto es la masa de hidrógeno según allí? 10 gramos. ¿Cuánto? 10 gramos. 10 gramos, ¿verdad? 10 gramos. Y luego nos dicen cuántos gramos de amoníaco, es decir, que nos mandan a determinar la masa de amoníaco. Esa sí, no la conocemos. Listo, para sacar esta hoja de aquí por ahora. Entonces, ya tenemos la reacción arriba y tenemos ahora en el literal B qué es lo que tenemos y qué es lo que nos piden. ¿Estamos de acuerdo? Ahora, les voy a hacer una pregunta. Si ¿cómo trabajan las relaciones aquí? ¿En qué unidad? ¿Cómo sabemos en qué unidad trabajamos aquí? Para hacer las relaciones aquí arriba en la reacción.
¿Cómo trabajamos aquí? Cuando decimos 1, 3, 2, ¿en qué trabajamos? ¿Cuál es la unidad con la que trabajamos a nivel de la reacción? En moles. En moles, ¿verdad? Perfecto. Entonces, aquí arriba trabajamos en moles. Pero si observamos lo que nos dan, ¿qué nos dan? ¿Nos dan moles o qué es lo que nos dan? Gramos. Muy bien. ¿Qué tenemos que hacer con esos gramos? ¿Qué tenemos que hacer con estos gramos para poder trabajar con la reacción? Hacerlo en moles. Pasarlo a moles, ¿verdad? Esto que está aquí lo tengo que transformar, ¿verdad? O buscar su equivalente en moles. ¿De acuerdo? Y esa transformación lo hacemos a través de ¿qué? ¿Qué tenemos que calcular para poder hacer la transformación? ¿Qué tenemos que calcular del nitrógeno y qué tenemos que calcular del hidrógeno? Ajá, dígalo, Gillian, dígalo, que ya le leí los labios. Masa molecular. Ajá, la masa molecular, ¿verdad? Porque tenemos la molécula del nitrógeno y la molécula del hidrógeno. Entonces vamos primero con el nitrógeno, ¿verdad? Entonces la molécula de nitrógeno es así. Entonces lo primero que tenemos que decir es qué cantidad de nitrógenos hay aquí. ¿Qué cantidad en esa molécula? ¿Cuántos átomos de nitrógeno están escritos aquí? Hay 2. Perfecto. Luego lo tengo que multiplicar por la masa atómica del nitrógeno que está en la tabla periódica. ¿Cuánto es la masa atómica del nitrógeno? 14. 14. Muy bien. ¿Cuánto es 2 por 14? 28. 28, ¿verdad? Gramos sobre mol. Es el único porque sabemos que solo está formado por 2 átomos de nitrógeno, ¿sí? De acuerdo. Ahora, para transformar entonces y obtener los moles de nitrógeno, que es lo que queremos, los moles de nitrógeno, ahora voy a escribir nitrógeno así para que sea más fácil, sabemos que va a ser la masa del nitrógeno entre la masa molecular del nitrógeno. Muy bien. Según los datos, ¿cuánto es la masa en gramos del nitrógeno que nos dan? 30 gramos. Muy bien. ¿Y la masa molecular que la acabamos de calcular? 28 gramos. 28 gramos por mol. Muy bien. Gramos y gramos se cancela, mol sube. Y ahora ustedes me dicen, ¿cuánto es 30 entre 28? Adriel, se le escucha un poco bajo. ¿Cuánto es? 1.071. Alguien me corrobora que no le entiendo. Tiene que acomodar el... 1.071. Ok, 1.071 moles. Perfecto. Esos son los moles de nitrógeno. Ahora tenemos que calcular los moles de hidrógeno con el mismo procedimiento, pero esta vez va a cambiar este valor porque es la masa atómica del hidrógeno, ¿verdad? Entonces, el hidrógeno aquí es 2. ¿Verdad? Entonces, ¿cuántos hidrógenos hay aquí? Hay 2. Hay 2. ¿Cuánto es la masa atómica? 1. 1, perfecto. 2 por 1. Multipliquen ese 2. 2 gramos sobre mol, perfecto. Entonces ahora decimos moles de hidrógeno, ¿verdad? Va a ser igual a la masa del hidrógeno que nos dan en el problema entre la masa molecular del hidrógeno. Muy bien. ¿Cuánto es la masa en gramos del hidrógeno, según ahí el dato? Es 10. 10, perfecto. Entonces tenemos 10 gramos. Entre la masa molecular, ¿cuánto es la masa molecular? 2. 2, muy bien, gramos por mol. Por mol. Gramos y gramos se cancela, mol sube. ¿Cuánto me da 10 entre 2? 5. 5. Entonces tenemos 5 moles de hidrógeno. Muy bien. Estos son los moles de hidrógeno. Perfecto. Entonces ya tenemos los moles de nitrógeno y ahora tenemos los moles de hidrógeno.
Ustedes recuerdan que yo les había dicho que la estequiometría es como una receta para hacer un postre, ¿verdad? Para hacer unas galletas, donde las cantidades son fijas, ¿verdad? Y guardan una relación. Eso significa que según esta relación, un mol de nitrógeno, ¿con cuántos moles de hidrógeno debe reaccionar? Sí, claro, cuenta con eso. Se llega el día de la entrega y las chicas me dicen que no puede venir al taller a ver. Henry, el micrófono, por favor. Gracias, muy bien, aquí escuchando las noticias mientras damos clase, qué bien. Ok, entonces, repito, según esta reacción, un mol de esta molécula, ¿con cuántos moles de esta molécula debe reaccionar? Según la reacción, como está escrito allí. Hay que sumarlo. Repito, ¿verdad? Repito, aquí se supone que se sobreentiende que está un 1, ¿verdad que sí? Delante del nitrógeno, ¿sí o no? Entonces digo, si un mol de esta molécula debe reaccionar con hidrógeno, ¿cuántas moles de hidrógeno debe reaccionar según esa reacción? Para que ocurra la reacción. Esta es la receta, hijos, esta es la receta. Aquí tengo harina, huevos y me da galleta. Si tengo 1 kilo de harina, ¿cuántos huevos tengo que echar? Según esa reacción. 3. 3, correcto, me tengo que guiar por el coeficiente. Entonces, un mol de nitrógeno, ¿con cuántos moles de hidrógeno? 1 con 3. 1 con 3, ¿verdad? Debe cumplirse la relación que por cada mol de nitrógeno debo tener 3 de hidrógeno, ¿sí o no? Ahora, por ejemplo, si yo tengo 1 mol de nitrógeno y tengo 2 moles de hidrógeno, ¿va a ocurrir la reacción en esa relación? Exactamente. No. No, ¿verdad? Tengo que buscar una relación que siempre sea 1:3. ¿Estamos de acuerdo? Es decir, que por cada mol de nitrógeno tenga 3 de hidrógeno. Tiene que guardar esa proporción. Entonces, vamos a hacer con los resultados una tablita, porque yo tengo los dos. Tengo 1.071 moles de nitrógeno y tengo 5 moles de hidrógeno. Yo tengo que ver la proporción en la que pueda utilizar. Por ejemplo, voy con el nitrógeno, que está allá arriba. Si yo tengo 1.071 y necesito 3 veces la cantidad de hidrógeno, ¿cuánto hidrógeno necesito? Si necesito 3 veces esa cantidad. Porque aquí dice que para 1 de nitrógeno necesito 3 de hidrógeno. Entonces, no tengo 1 de nitrógeno, tengo 1.071. ¿Cuánto de hidrógeno necesito? Si necesito 3 veces esta cantidad. ¿Cuánto necesito de hidrógeno? $2,142. 2,142 moles de hidrógeno. Y observo esta cantidad. Tengo suficiente, 2,142 de hidrógeno. ¿Cuántos tengo realmente? 5. 5, correcto, tengo 5. Por lo tanto, ¿tengo o no tengo 2,142? Voy a hacerles el ejemplo otra vez con las galletas, ¿verdad? Yo les dije, 1 kilo de harina necesita 3 huevos. Estoy en mi casa y digo, ay, ¿será que puedo hacer galletas? Tengo 1 kilo de harina y tengo 5 huevos, pero yo sé que 1 kilo necesita 3. ¿Puedo o no puedo hacer galletas? No se puede, profe. ¿Por qué no se puede? ¿Se puede o no se puede? Repito, en la receta dice 1 kilo de harina para 3 huevos. Pero en mi casa tengo 1 kilo de harina y tengo 5 huevos. ¿Puedo o no puedo hacer galletas? Así se puede. Pero ¿qué pasa con los huevos? Quedan 2. Quedan 2. Muy bien, va a sobrar. ¿Verdad que sí? Va a sobrar. Ahora en este caso, para 1.071 necesito 2,142. Pero tengo 5. ¿Puedo o no puedo hacer la reacción? Sí se puede.
Sí se puede, pero ¿qué va a pasar con el hidrógeno? Le sobrarían moles. No van a sobrar moles que no van a poder reaccionar porque ya no tengo harina, que sería el nitrógeno. ¿Estamos de acuerdo? ¿Entienden o no entienden lo que yo estoy diciendo? Me explico con el ejemplo de las galletas. Voy a volver a repetir, ¿verdad? Voy a volver a repetir. Voy con las galletas. Por eso yo les dije al principio del tema que la estequiometría es como hacer repostería, ¿verdad? Tienen cantidades exactas. Entonces, según esta reacción, ¿verdad? Para hacer amoníaco, yo necesito, ¿verdad? 1 de nitrógeno y 3 de hidrógeno. ¿Sí? Esta es la receta. La reacción química es la receta. Es como que yo le estoy diciendo ahorita, para hacer galletas necesito, la receta dice, 1 kilo de harina y 3 huevos. Ahora, si yo tuviese 1 kilo de harina y en vez de 3 huevos tengo 2, ¿puedo hacer galleta? Si quiero seguir la receta tal cual. Si tengo 1 kilo de harina y en vez de 3 huevos tengo 2, ¿puedo o no puedo hacer galleta? Se puede. No, no se puede. No se puede si quiero utilizar toda la cantidad de harina, pero yo puedo hacer una regla de 3 para saber cuánta harina necesito para 2 huevos, que sería menos de 1 kilo, ¿sí o no? Entonces, ¿puedo o no puedo? Sí puede. Sí puedo, pero esta vez, ¿quién determina qué cantidad de galletas voy a hacer? ¿La harina o el huevo? El huevo. El huevo, porque es el que se encuentra en menor cantidad. ¿Estamos de acuerdo? Eso es lo que pasa aquí. Entonces, vamos a ver ahora aquí. ¿Cuánto nitrógeno necesito para que reaccionen 5 moles? 5 moles. Esta vez, yo sé que si tengo 3 de hidrógeno, voy a necesitar 1/3 de nitrógeno para poderlo utilizar. Entonces, yo necesito dividir. Aquí yo necesito es 1/3. Significa que tengo que dividir la cantidad entre 3. Entonces, ¿cuánto de nitrógeno necesito? Si tengo que dividir 1/3 por estos 5 moles. ¿Cuánto necesito? 1.66. ¿Cuánto? 1.66. 1.66, pero en este caso son moles de nitrógeno. Ahora observo, 1.66 ¿es mayor o menor a 1.071? Mayor. Mayor. Entonces, significa que no tengo la cantidad para que reaccione todos los 5 moles. Sí lo estamos viendo, ¿verdad? Porque es una cantidad mayor. Entonces, ¿quién va a reaccionar completamente y quién va a sobrar? ¿De aquí para abajo o de abajo hacia arriba? ¿Cómo va a ser la reacción? ¿Quién va a reaccionar completamente y quién va a sobrar? De estas dos cantidades, según estos cálculos que están aquí. Porque aquí me dicen que para que reaccione todo este 1,071, necesito 2 de hidrógeno, y sí tengo. Pero para que reaccionen todos estos 5 moles de hidrógeno, necesito 1.66 y no los tengo. Entonces, ¿quién va a sobrar y quién se va a consumir completamente? El nitrógeno se consume completamente. Correcto, el nitrógeno se consume completamente. ¿Y quién va a sobrar? El hidrógeno. El hidrógeno, ¿verdad? Porque yo, si él reacciona completamente, solo voy a utilizar de los hidrógenos 2,142. ¿Estamos de acuerdo? Entonces voy a hacer la reacción para saber cuánto amoníaco se produce con esta cantidad y con esta cantidad. Sabiendo que va a sobrar cuando haga esta reacción. Va a sobrar más o menos 2.800 y algo. ¿De acuerdo? Para que lleguen a 5. Muy bien. Entonces vamos a hacer a continuar, a volver a tomar. Entonces me dicen la masa de nitrógeno, la masa de hidrógeno y necesito saber la masa de amoníaco. Entonces yo voy a trabajar es con el nitrógeno, que es el que se va a consumir completamente. Completamente. Para poder hacer los cálculos, yo tengo que saber quién se consume completamente. Entonces voy a la reacción, ¿verdad? La reacción me dice que 1 mol de nitrógeno más 3 de hidrógeno producen 2 de amoníaco. Pero, ¿cuánto realmente dijimos que tenemos de nitrógeno? ¿Cuánto es que se va a consumir completamente? 1.071, ¿verdad que sí? 1.071. 1.071. Perfecto. Ahora tengo que hacer la siguiente regla de 3 para saber cuántos moles de amoníaco se van a formar. Si yo tengo 1 mol
de nitrógeno, ¿cuánto de amoníaco se forma? Según esa reacción. 1 mol de La misma nitrógeno, cantidad. ¿cuánto forma? Según esta reacción, 1 mol de nitrógeno, este es el amoníaco. ¿Cuánto amoníaco se forma? ¿Cuántos moles? ¿Cuántos Dos. moles? 2 moles, perfecto. Se forma 2 moles, porque tengo el 2 aquí. 2 moles de amoníaco. Pero yo no tengo 1 mol de nitrógeno. ¿Cuánto se está consumiendo de nitrógeno realmente? Estoy consumiendo 2. ¿Cuánto se está consumiendo de nitrógeno? 1,071. 1,071 mol de nitrógeno. Por lo tanto, ¿cuántos moles de amoníaco se va a formar? Si se va a formar el doble. Si uno forman 2, 1,071, ¿cuántos forman? Si uno forman 2, 1,071, ¿cuántos forman? 2,142. 2, ¿seguro? 2,142. ¿Están seguros? ¿Es el doble eso? Sí, profe. Sí, Ok. profe. Entonces tenemos un pequeño error arriba. Ahora van a decir, ¿cómo así, profesor? Porque entonces este valor no es 3 veces, este valor es 2 veces. ¿Cuánto es 3 veces este valor entonces? $3.213. 3,213. Igual si tenemos la cantidad porque tenemos 5. ¿Estamos de acuerdo? Tenemos 3, van a sobrar 2. ¿Estamos de acuerdo? Entonces sí, seguimos con el mismo cálculo. Muy bien, entonces tenemos los moles de nitrógeno, de amoníaco, perdón, aquí puse nitrógeno, es amoníaco. Se forman 2,142 moles de amoníaco, ¿verdad? Pero nos están pidiendo, no los moles, ¿qué nos están pidiendo según el literal A? La masa del amoníaco. La masa, muy bien. Si tengo los moles, ¿qué tengo que hacer para llevar esto a masa, a gramos? ¿Qué tengo que calcular del amoníaco? Para poder transformar los moles a gramos. ¿Qué tengo que hacer? Su peso. ¿Qué tengo que calcular del amoníaco para hacer la transformación? Su cantidad. La masa molecular. Tengo que calcular la masa molecular. Entonces, la masa molecular la vamos a calcular al volver en el próximo periodo. ¿Sí? Porque ya nos queda menos de 1 minuto. Sí, Canto, ya me di cuenta, no te preocupes. Entonces, cuando venga el próximo periodo, vamos con la masa molecular del... ¿De acuerdo? Perfecto, a las 8:10 los llamo. Voy a ir activando la cámara, por favor. Activando la cámara. Ubicarla correctamente.
Vamos a esperar un minutico más a ver si alguno más se va a conectar. Si no, comenzamos. Vamos activando la cámara, por favor. A ver, los que ya me escuchan son Verde Soto, David, García, Michelle, Ciara. La cámara, por favor. Los otros todavía dicen que se está conectando, así que así les diga algo, no me van a escuchar. Villota, bella la luz azul, pero no lo veo a usted. Ah. Algo que se me había pasado, creo que Dana está sí conectada. Dana, disculpa que ahorita vi que como los chats se guardan, ¿verdad? Que me habías hecho la indicación de que era 3 veces. O sea que ahorita ando pendiente de otras cositas, me disculpan. Entonces, ahí vi en el chat, ¿verdad? De todas maneras ya se hizo la corrección, ¿verdad? Que era de 3 veces y no 2 veces como habíamos visto. Entonces, vamos a hacer un repaso general del problema para entonces retomar donde habíamos quedado para terminar de resolver el literal B y comenzar con el literal C. ¿De acuerdo? ¿Sí? A ver si nos da tiempo también de comenzar por lo menos el ejercicio número 3. En todo caso, si el ejercicio número 3, por razones de tiempo, pues quizás no lo concluimos, en el periodo del jueves, antes de comenzar lo del portafolio, terminaríamos allí. ¿De acuerdo? Por si acaso queda alguna duda en la explicación. Eso para tenerlo en cuenta por el tema del tiempo. Ok, vamos entonces a recordar cuál era el enunciado del problema, ¿verdad? Aquí tenemos el enunciado, decía que el amoníaco se prepara a partir de la reacción química del nitrógeno y del hidrógeno, y nos decían cuál es la reacción que se lleva a cabo, representarla y balancearla. Si 30 gramos de nitrógeno reaccionan con 10, ¿cuántos gramos de amoníaco se producen? Y por último, ¿cuántos gramos y moles de hidrógeno se necesitan para que reaccionen 5 moles de nitrógeno? ¿Verdad? Entonces, luego entonces representamos la ecuación de acuerdo a lo que nos decía el enunciado, que nos decían que el nitrógeno, ¿verdad?, reacciona con el hidrógeno y forma amoníaco, la balanceamos y obtuvimos los coeficientes. Esa era la primera, literal A. Luego en el literal B nos decían que teníamos 30 gramos de nitrógeno, 10 gramos de hidrógeno y cuántos gramos de amoníaco se iban a producir. Como las relaciones, en la reacción química son molares, ¿verdad? Entonces tenemos que transformar estos gramos a moles. Entonces multiplicamos, aquí en el caso del nitrógeno tenemos 2
átomos allí por la masa atómica para hallar la masa molecular es 28 y sabemos que los moles son la masa entre la masa molecular de cualquier compuesto. Entonces la masa de nitrógeno es 30 y la masa molecular del nitrógeno es 28. 30 entre 28 me da 1.071. Y luego calculamos la masa molecular del hidrógeno, que aquí tenemos 2 átomos, su masa atómica es 1, es 2, luego tenemos la masa que es 10 entre su masa molecular que es 2 gramos por mol y nos daba 5. Luego hicimos, ¿verdad? Como tenemos de los dos reactivos, tenemos que ver cuál de los dos se va a consumir completamente. El que se consuma completamente, ese es el que determina la reacción y el otro queda sobrando. Entonces, para que se consuma 1.071, según la reacción química, 1 es A3, significa que necesita el triple en cuanto a hidrógeno. Entonces, el triple es 3,203. Y si observamos, tenemos 5 moles, por lo tanto, sí pudiese consumirse completamente el nitrógeno y nos va a sobrar un poquito de hidrógeno, ¿no? Ahora, en el caso contrario, queríamos ver si estos 5 moles se consumen, ¿verdad? Pero en vez de, ¿qué necesita? No necesita 3 veces el nitrógeno, sino 1/3. Necesita 1.66. Si observamos, tenemos menos de 1.66. Por lo tanto, el hidrógeno no se va a consumir completamente, estos 5 moles. Entonces, escogemos el nitrógeno, que es el que sí se va a consumir completamente, porque tenemos los 3,213 moles de hidrógeno, ¿vale? Tenemos un poquito de más. Entonces, necesitamos saber cuántos moles de amoníaco se van a producir. Según esta reacción, un mol de amoníaco produce 2 moles de amoníaco, pero no tengo un mol de nitrógeno, sino 1.071. Lo cual indica que se va a formar el doble, que es 2,142 moles. Pero sabemos que nos están pidiendo no son los moles, sino la masa, es decir, en gramos. Para ello, ¿qué dijimos que teníamos que hacer? Para pasar estos moles a gramos y saber cuántos gramos representan esos moles, ¿qué tenemos que hacer? ¿Qué teníamos que hacer, jóvenes? Cuando cerré la clase, ¿qué hay que calcular del amoníaco? La masa molecular. La masa molecular, muy bien. Entonces yo me vengo para acá, ¿verdad? Ya lo tengo escrito por aquí para ahorrar un poco de tiempo. Dice la masa, para transformar a gramos, calculamos la masa molecular del amoníaco. Aquí en el amoníaco, ¿cuántos átomos de nitrógeno tiene? 1. 1, perfecto. ¿Y cuánto es la masa atómica del nitrógeno? 14. 14, perfecto. ¿Cuántos hidrógenos hay aquí? Hay 3. Hay 3. ¿Y cuánto es la masa atómica del hidrógeno? 1. 1, perfecto. Multiplicamos entonces, jóvenes. 1 por 14. 14. 14. ¿Y 3 por 1? 3. 3. Ahora sumo. ¿Cuánto me da eso? 17. ¿17 qué? ¿Cuál es la unidad? Mol. Mol. Si esta es la masa molecular, ¿cuál es la unidad? Gramos sobre mol, ¿verdad? Gramos sobre mol. Muy bien, ya tenemos la masa molecular del amoníaco. Entonces, sabemos por esta fórmula que está aquí, que moles es igual a masa entre masa molecular. Pero necesitamos calcular la masa, ¿verdad que sí? Entonces, esta masa molecular, ¿qué tenemos que hacer con ella? Para que quede la masa despejada. Si está aquí abajo la masa molecular, ¿qué tengo que hacer? Se multiplica. Pasa a multiplicar a los moles. Eso fue lo que hice aquí, ¿verdad? Despejé y me queda que la masa del amoníaco son los moles de amoníaco por la masa molecular de amoníaco. Muy bien. ¿Cuántos moles de amoníaco fue que se produjeron en la reacción? Según lo que calculamos hacer en el periodo pasado. Aquí tenemos. ¿Cuánto se produjo? Aquí dice, ¿cuánto se produjo? ¿Cuántos moles de amoníaco se produjo? 2.142.
2.142, muy bien, 2.142 moles. ¿Y cuánto es la masa molecular que la acabamos de calcular? 17 gramos por mol. 17 gramos por mol, ¿verdad? Muy bien. ¿Qué pasa con mol y mol? Se cancela, me quedan gramos. ¿Cuánto es la masa del amoníaco? Es 36,414. 36, 414. 414 gramos, ¿verdad? De amoníaco. Entonces, ahí tenemos cuántos gramos se producen, ¿verdad? Entonces ya tenemos el literal, esa es la respuesta al literal B, esta que está aquí. Porque el literal B, si busco el enunciado, ya se los voy a buscar, que la hoja se me fue con el viento, aquí está. El literal B dice, si 30 gramos de nitrógeno reaccionan con 10 gramos de hidrógeno, ¿cuántos gramos de amoníaco se producen? Entonces yo digo que se producen 36,414 gramos de amoníaco. ¿De acuerdo? Esa es el literal B. El literal B. Muy bien, vamos con el literal C, ¿verdad? Lo leo aquí, aquí está, literal C. Dice, ¿cuántos gramos y moles de hidrógeno, es decir, que me están pidiendo tanto masa como moles de hidrógeno, se necesitan para que reaccionen 5 moles de nitrógeno? Entonces voy a escribir aquí para el literal C cuáles son los datos y lo que me piden, ¿verdad? Simplemente me dan 5 moles de nitrógeno, es lo que tengo, 5 moles de nitrógeno. Y me están pidiendo los moles de hidrógeno y la masa de hidrógeno. Entonces, ¿qué tenemos que hacer? Tenemos que la voy a volver a escribir, ¿no? Aunque ya la tenemos. La reacción, ¿verdad? La reacción química que me dice que nitrógeno más 3 de hidrógeno forman 2 de amoníaco. Esa es la reacción con la que estamos trabajando. Ahora, ¿qué es lo que tenemos? Tenemos 5 moles de este señor que está aquí. 5. Y nos están pidiendo los moles de este señor que está aquí. Entonces, si yo sé que un mol produce en 3, ¿cuántos va a producir 5? ¿Con cuántos necesita reaccionar 5? Si yo sé que, según la reacción, aquí está un 1, un mol de nitrógeno debe reaccionar con 3 de hidrógeno. Pero no tengo un mol de nitrógeno, tengo 5 moles de nitrógeno. ¿Cuánto necesito aquí? ¿Cuántos para reaccionar? Recuerden que es 3 veces. ¿Cuánto 15. necesito? 15, ¿verdad? Si yo no sé calcular, si yo no lo veo tan fácil, ¿qué tengo que hacer con esta regla de 3? Yo sé que ese signo de interrogación es igual a 5, multiplico aquí por 3 y divido así entre 1. ¿Sí o no? ¿Verdad? 5 por 3, 15. Entre 1, 15. Entonces necesito 15 moles de hidrógeno. Ya tengo respondido cuántos moles. ¿De acuerdo? Me dijeron moles y gramos. ¿Cuántos moles necesito? 15 para que reaccionen los 5 de nitrógeno. Ya tengo esta primera respuesta del literal C. Ahora, para yo pasar esos moles a masa, a gramos, ¿qué tengo que hacer? A ver quién me dice. ¿Qué tengo que calcular del nitrógeno para pasarlo de moles a gramos? ¿Qué tengo que hacer? Ay, Dios. Ese paso siempre lo vamos a tener para poder pasar de gramos a moles o de moles a gramos. ¿Qué tengo que calcular? La masa molecular del hidrógeno, ¿verdad? Entonces tengo que calcular la masa molecular del hidrógeno. Y en este caso el hidrógeno es H2. Entonces tengo que decir, ¿cuántos hidrógenos hay aquí? ¿Cuántos átomos? ¿Cuántos átomos de hidrógeno hay aquí? Hay 2. Hay 2. Y lo multiplico por su masa atómica. ¿Cuánto es la masa atómica del hidrógeno? 14. Del hidrógeno. 1. Muy bien. ¿Cuánto es 2 por 1? 2. 2 gramos por mol.
Si yo necesito determinar la masa, voy a utilizar esta misma fórmula, pero en vez de amoníaco es hidrógeno. Masa de hidrógeno es igual a moles de hidrógeno por masa molecular del hidrógeno. Es la misma fórmula. Lo que cambia es el compuesto. Entonces tengo aquí masa del hidrógeno, que es lo que yo quiero calcular, va a ser igual a los moles de hidrógeno por la masa molecular del hidrógeno. ¿Verdad? Del hidrógeno. Entonces, ¿cuántos moles de hidrógeno dijimos que necesitamos para que reaccionen? Esos 5 de nitrógeno, ¿cuántos moles de hidrógeno son? 15. 15, muy bien, 15 moles. ¿Y cuánto dijimos que es la masa molecular? 2. 2 gramos por mol, ¿verdad? Mol y mol se cancela, me queda gramos. ¿Cuánto es 15 por 2? 30 gramos. 30 gramos, muy bien. 30 gramos es lo que se va a formar de hidrógeno. Ese es el literal C, ¿verdad? El literal C él me pide cuántos moles de hidrógeno y cuántos gramos de hidrógeno se necesitan para que reaccionen con 5 moles de nitrógeno. Según la reacción, un mol de nitrógeno forma 3 de hidrógeno. Necesita 3 de hidrógeno para reaccionar. Pero no tengo 1, sino 5. Entonces 5 por 3 me va a dar 15. ¿De acuerdo? 15 moles de hidrógeno. Y luego ya tenemos los moles para hallar la masa. Hallamos la masa molecular del hidrógeno, que es 2. Y esa masa molecular la multiplicamos por los moles, que son 15. 15 por 2, mol y mol se cancelan, me queda gramo. Y la respuesta es 30 gramos de hidrógeno es lo que se va a formar. Ahí terminaríamos el problema número 2. ¿De acuerdo? ¿Alguna pregunta hasta aquí? ¿No? Ok. Perfecto. Además, ¿seguro? Antes de comenzar el otro problema, ¿alguna duda? ¿Algo que no haya quedado clarísimo? ¿Algo que no haya quedado claro, jóvenes? Los escucho. ¿No? Perfecto. Entonces vamos con el problema número 3, el literal, el ejercicio 3 que está en la plataforma. Vamos a trabajar de la misma manera, ya tengo el enunciado copiado, ¿verdad? Y vamos a ir resolviendo literal por literal, ¿verdad? Esperemos que nos dé tiempo de completar. Entonces lo voy a colocar aquí en la cámara, prestamos atención para entonces hacer, ¿verdad? Lo que hay que hacer. Perfecto. Muy bien. Entonces vamos a compartir la cámara secundaria nuevamente. Okay. Listo. Aquí tenemos el problema, el literal 3 o el problema 3 que está en la plataforma. Dice, el gas natural está formado por una mezcla de compuestos de carbono e hidrógeno, carbono C, hidrógeno H, llamados hidrocarburos, ¿verdad? Los compuestos del carbono. El gas natural, pues el que se utiliza, el que se extrae con el petróleo. Uno de los compuestos del gas natural es el metano, ¿verdad? Aquí nos dice, uno de ellos es el metano, que es el CH4, está formado por 4 átomos de hidrógeno y 1 de carbono. Al quemar el metano en presencia de oxígeno, ¿verdad? Al quemar, es decir, que el metano va a reaccionar con oxígeno, obtenemos dióxido de carbono y agua, ¿verdad? Entonces, el literal A dice, escribe y balancea la reacción que se lleva a cabo, ¿verdad? Escribe y balancea la reacción que se lleva a cabo. Y obviamente eso nos va a servir para luego determinar el literal B, que dice cuántos moles y gramos de oxígeno son necesarios para quemar 200 gramos de metano
y C indica cuál será la masa de aire necesaria para quemar 350 gramos de metano si el aire contiene 23,1% en masa de oxígeno. Entonces, lo primero que vamos a hacer es escribir la reacción y luego balancearla. Lo primero que tenemos que saber es quiénes son los reactivos y quiénes son los productos. Entonces, quiero que me digan, ¿verdad? Para el literal A. ¿Quiénes son los reactivos y quiénes son los productos? Para colocar los signos más y las flechas. ¿Cómo escribirían la reacción? Dice, el metano, al quemarlo en presencia de oxígeno, obtenemos dióxido de carbono y agua. Díganme cómo lo escribo en lenguaje químico, en la ecuación química. ¿Cómo lo hago? ¿Quiénes son los reactivos y quiénes son los productos? Los reactivos serían el metano y el oxígeno, y el producto, el dióxido de carbono y el agua. Tenemos ya una opinión, la de Dana, ¿verdad? Que sonó más como una pregunta, ¿verdad? No importa que nos equivoquemos, ¿verdad? Pero dice, Dana nos dice, el metano y el oxígeno serían los reactivos y el dióxido de carbono y el agua serían los productos. Una opinión más, ¿qué piensa otro de nosotros? Dana, ¿lo que dice Dana es correcto o qué cambiarían o es diferente? Los escucho. ¿No? ¿Nadie se atreve? Esas notas de participación en clase de este parcial están buenísimas. Ajá. Diego, recuerda que aquí, en el caso, sí nombran el oxígeno solo, pero el carbono y el hidrógeno solo no lo nombran. Aquí nombran el metano, ¿verdad? Observamos aquí, el metano, al quemar metano en presencia de oxígeno, ¿verdad? Se obtiene dióxido de carbono y agua. Tenemos metano, oxígeno, dióxido de carbono y agua. Obviamente el metano tiene carbono e hidrógeno ahí interno, pero no están aislados. No es carbono e hidrógeno, sino metano. Adriel, ¿ibas a acotar algo? ¿No? Bueno. Sí, profesor, que hay que colocar los productos y los... Claro, el literal dice, escribe y balancea la reacción. Quiero escribir la reacción. Bueno, me voy a guiar por lo que me dice Dana, ¿verdad? Que el metano, CH4, y el oxígeno, coloco signo más, son los reactivos. Para los productos los separamos con una flecha que nos indica qué es lo que se va a producir. Dióxido de carbono y se va a producir agua, ¿verdad? Esta reacción está correcta. Esta reacción se conoce como la combustión del metano. Esta reacción es una reacción de combustión y es la combustión del metano, la combustión completa del metano. Ahora, ¿qué tenemos que hacer que tenemos la reacción? ¿Quién me dice? Ya escribimos la reacción. Ese es el literal A. La escribimos. Ahora hay que balancearla. Correcto, ¿verdad? Entonces, voy a escribir qué elementos tengo. Tengo carbono, tengo hidrógeno y tengo oxígeno. ¿Verdad que sí? Perfecto. Entonces, vamos a ver aquí cuánto tengo en los reactivos y cuánto tengo en los productos. Muy bien. ¿Cuántos átomos de carbono tengo en los reactivos antes de la flecha? 1 y 1 también. Está balanceado. Ok, tengo 1 aquí, ¿verdad? Antes de la flecha y tengo 1 aquí, después de la flecha. ¿Verdad? Cantos me dice 1 y 1. Está balanceado porque son iguales. Vamos con el hidrógeno. ¿Cuántos hidrógenos tengo antes de la flecha? 4 y después 2. No está balanceado. 4 y después 2. Ahora, este que tiene 2 lo podemos transformar en 4. Sí. ¿Cómo? Poniendo un 2 el hidrógeno. Poniendo un 2 delante del agua, ¿verdad? Que afecta al hidrógeno y al oxígeno. Entonces tengo 2 por 2 me da 4. Entonces ya no tengo 2, sino que tengo 4. Son iguales y se balancean. Vamos con el oxígeno. ¿Cuánto tengo aquí antes de la flecha? 2. ¿Y después de la flecha? 4. 4.
Muy bien. ¿Qué tengo que hacer para que de este lado haya 4 como del otro lado? Poner un 2 adelante. Le colocamos un 2 aquí, ¿verdad? 2 por 2 me da 4. Ya no tengo 2, sino 4 y 4 es igual a 4 y está balanceado. Perfecto. Ahí tenemos. Entonces, ¿cómo leemos la ecuación? Nos dice que un mol de metano reacciona con 2 de oxígeno para formar un mol de dióxido de carbono y 2 moles de agua. ¿De acuerdo? Esa es la lectura que le damos. Ya tenemos el literal A, escrita y balanceada. Vamos con el literal B, ¿verdad? Vamos con el literal B. El literal B dice, determina los moles y los gramos de oxígeno necesarios para quemar 200 gramos de metano. Entonces, vamos con el literal B, que nos dice que determinemos los moles de oxígeno, la masa de oxígeno, es decir, no lo conocemos, y tenemos la masa de metano, de CH4, que son 200 gramos, ¿verdad? Y necesitamos quemar todo ese metano. Muy bien, pero sabemos que la reacción que está aquí arriba, la receta de cocina que tenemos aquí, trabaja en moles. ¿Qué tengo que hacer con esos 200 gramos? ¿Qué tengo que hacer con estos 200 gramos para poder trabajar con la reacción que está arriba, que es en moles? ¿Qué tengo que hacer con los 200 gramos? Transformarlos a moles. Transformarlos a moles. Muy bien. Transformarlos a moles. Para ello, ¿qué debo calcular? La masa molecular. Muy bien, entonces debo calcular la masa molecular del metano, ¿verdad? Entonces sabemos que el metano tiene carbono y tiene hidrógeno. ¿Cuántos átomos de carbono tiene la molécula de metano? Esta es la molécula de metano. ¿Cuántos átomos de carbono? 12. ¿Cuántos átomos hay allí de carbono? Ah, pues. De carbono hay 1. De carbono hay 1. ¿Y de hidrógeno? Hay 4. Hay 4. ¿Cuánto es la masa molecular? Ahora sí, Adriel, del carbono. 12. 12. ¿Y del hidrógeno? 1. Muy bien. 1 por 12. 12. 4 por 1. 4. 4. Déjenme ver aquí. No entiendo la pregunta, Dana. Explícamelo con tus palabras. No entiendo esto. Está en la cuarta. ¿A qué te refieres? ¿A qué te refieres aquí? Dime. Dana. ¿Ahí me escucha? Sí. Ya. Es que, según yo, lo que está antes de la flecha tenemos el O2. Claro. Ya sería 2 y después de la flecha estaría 2H2 y el O ya estaría solo. Ya se multiplica con el 2 porque entonces en la otra no tenemos necesidad de poner el otro. Mira, aquí en el CO2 tengo 2 oxígenos. Ah, ya. Ajá, y este 2 por 1, 2. Los sumo son 4. Por eso coloqué 2 por 2, 4. ¿Sí? Ok, perfecto. Que no habías visto el oxígeno del dióxido de carbono, ¿verdad? Sí, no lo había visto. Ajá, perfecto. Entonces 4 por 1, 4. Aquí sumamos. ¿Cuánto me da? 12 más. 16, ¿qué? La masa molecular. Ajá, pero ¿qué unidades tiene? 16, ¿qué? Gramos sobre mol. Gramos sobre mol. Muy bien. Gramos sobre mol. Ahora sí podemos calcular los moles, ¿verdad? Porque sabemos que los moles de cualquier compuesto son iguales a la masa de ese compuesto entre la masa molecular. En este caso estamos calculando la del metano. Muy bien. ¿Cuánta masa de metano tengo? Según el problema. Ahí dice, ¿cuánta masa de metano tengo? 200 gramos. 200 gramos, muy bien.
¿Y cuánto es la masa molecular del metano? Que lo acabamos de calcular. 16 gramos sobre mol. 16 gramos sobre mol. Muy bien. Entonces gramos y gramos se cancelan. Mol pasa hacia arriba. ¿Cuántos moles tengo de CH4? 200 entre 16. ¿Cuánto es eso? 12,5 moles. 12,5 moles. Muy bien. Ya tengo los moles, ¿verdad? Ya tengo los moles de CH4. Es la única manera de poder hallar los moles de oxígeno, ¿verdad que sí? Ahora nos vamos a la reacción. Sabemos que un mol de metano produce 2 moles de oxígeno molecular. Es decir, produce el doble. Necesita, perdón. Un mol de metano necesita 2 de oxígeno para reaccionar. Entonces, sabemos aquí que un mol de metano reacciona con un mol de oxígeno molecular. Con 2, perdón. Con 2. Producen 2. Ahora bien, no tengo 1, tengo 12,5 de metano. Si es el doble, ¿cuánto necesita de oxígeno? 25. 25, muy bien. Necesita 25 moles de oxígeno molecular. Ya tenemos respondida esta. Necesita 25. Ahora, necesitamos saber cuántos gramos representa esos 25. ¿Qué tengo que hacer para pasar estos moles a gramos? ¿Qué tengo que calcular? La masa. La masa molecular de ese oxígeno. Muy bien. Vamos a calcularla por acá. Masa molecular. ¿Cuántos átomos de oxígeno hay en esa molécula de oxígeno? ¿Cuántos átomos de oxígeno hay aquí? Hay 2. Hay 2. ¿Y cuánto es la masa atómica del oxígeno? 16. 16, correcto. ¿Cuánto es 2 por 16? 32. 32, muy bien, gramos por mol, ¿verdad? Entonces sabemos ahora, por la fórmula que utilizamos en el problema anterior, que la masa de oxígeno, ¿verdad? Es que esta fórmula, esta masa molecular pasa multiplicando, ¿verdad? Es igual a los moles por la masa molecular. ¿Cuántos moles de oxígeno dijimos que tenemos? Que acabamos de calcular hace ratico. ¿Cuántos moles de oxígeno necesitamos? 2. ¿Cuántos moles de oxígeno que acabamos de calcular? ¿Cuántos moles? 6. 25. Ajá, 25. No se pierdan en el problema. 25 moles. ¿Y cuánto es la masa molecular del oxígeno molecular? 32. 32. Muy bien. 32 gramos por mol. Mol y mol se cancelan. ¿Cuánto me da 25 por 32? 800. 800. ¿800 qué? 800 gramos. 800 gramos. Muy bien. Entonces necesito 800 gramos. Entonces la respuesta es 25 moles de oxígeno, ¿verdad? Y esos 25 moles son 800 gramos de oxígeno. Este es el literal B. ¿De acuerdo? Ese que está allí. Perfecto. ¿Hasta aquí alguna pregunta? Entonces ya respondimos el literal A, ¿verdad? Escribimos la reacción y la balanceamos. Luego nos dicen cuánto necesita de oxígeno tanto en moles como en masa para quemar 200 gramos de metano. Entonces, esos 200 gramos de metano lo pasamos a mol con su masa molecular, nos da 12,5 y según la reacción, ¿verdad? Esta reacción que balanceamos, un mol de metano necesita 2 moles de oxígeno molecular, pero no tengo un mol, tengo 12, por lo tanto el doble es 25, ¿verdad? 12 por 5, le digo 12,5 por 2 entre 1 me da 25. Luego, esos 25 moles los tenemos que transformar a gramos, calculamos la masa molecular del oxígeno, ¿verdad? Que en este caso son 2 átomos que hay aquí, por 16 es 32. Entonces me quedan los moles que son 25 por la masa molecular que es 32. 25 por 32 me da 800. Necesito 800 gramos de oxígeno para quemar 200 gramos de metano. ¿De acuerdo? ¿Alguna pregunta hasta aquí?
Nos faltaría un solo literal, pero no lo vamos a hacer ahorita porque nos quedan solo 3 minutos, ¿verdad? Y va a ser un poco atropellado. Eso lo vamos a dejar para el jueves. Entonces dice, indica cuál será la masa de aire necesaria para quemar 300 gramos de metano si el aire contiene 23,1% en masa de oxígeno. Entonces, ese literal lo resolvemos juntos el día jueves. Pero recuerda que ya deben ir subiendo la hoja de trabajo. Ya hemos hecho el 1, el 2 y casi el 3 prácticamente. ¿De acuerdo? Entonces, les vuelvo a repetir, la hoja de trabajo, ¿verdad? De los ejercicios propuestos, vamos a colocar la fecha de entrega para el jueves, ¿verdad? No para mañana, sino para el jueves durante la hora de la clase sincrónica, es decir, de 11:40 a 12:20. ¿Listo? ¿Alguna pregunta? ¿No? Perfecto. Entonces, déjenme sacar el reporte de la asistencia. Muy bien. A ver, listo. A ver. Okay. Muy bien. Bueno, ya estamos listos. Si no hay ninguna pregunta, entonces nos veríamos el día jueves en biología y en química. ¿De acuerdo? Perfecto. Entonces, que tengan excelente semana. Cuídense. Bye.